Gusto saludarlos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes el día de hoy en la charla beisbolera. Vamos a tocar los temas del béisbol mexicano y la Liga Mexicana de Béisbol con sus 20 peloteros no nacidos en México. El Salón de la Fama de nuestro béisbol, Pablo Ortega, quedó fuera en esta entronización del 2025. ¿Será esta una injusticia de los que mandan en el Salón de la Fama? Ya lo veremos más adelante. La Liga Mexicana del Pacífico tiene un nuevo presidente. Esto y mucho más el día de hoy en la charla beisbolera. Quédese con nosotros porque va a estar, la verdad, más que interesante. Alberto Valdés, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es todo mío, nuevo proyecto, nueva iniciativa. Vamos a hablar del Rey, vamos a hablar del béisbol, su actualidad, el momento álgido que está viviendo, porque está viviendo una etapa muy gloriosa para la afición mexicana, dos ligas bastante competentes, se está compitiendo en cuanto a los combinados nacionales, así que momento ideal de comenzar a hablar del Rey en este espacio. No sé cuánto tiempo tengas viendo Liga Mexicana, pero la actualidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la Liga Mexicana de hace unos años a la de hoy? Me refiero precisamente en el nivel beisbolístico, ahora con los 20 peloteros no nacidos en México. A raíz de 2021 me parece que hay un aumento en cuanto al nivel. Yo crecí con la idea que se manejaba aquí en esta ciudad como un mantra, que la Liga del Pacífico era tremendamente superior a la Liga Mexicana de Béisbol. Sin embargo, hoy podemos ver niveles parecidos con sus dualidades, con sus diferencias, con sus distancias, pero no es un deporte diferente el que se está practicando en el verano. Y me parece que eso es muy positivo de cara a fortalecer las dos competiciones que tienen mercados diferentes, que tienen alcances y objetivos distintos. Uno apela a la masificación, hablando del verano, el otro apela un poco más al mercado restrictivo y a partir de ahí generar recursos. Pero conforme a lo que me preguntas, Fausto, me parece que es una gran medida de contrarrestar las dificultades que tiene el formar equipos en el verano. Y es que, hay que decirlo, evidentemente se le quitan oportunidades al pelotero mexicano, pero te abres a otros mercados, tanto para expandir el tema comercial como también para elevar el nivel. Y a mí me parece, a título muy personal, que lo más importante es el nivel colectivo, más allá de las oportunidades de Juan o de Pedro. Será trabajo de Juan o Pedro buscarse un hueco y buscarse un lugar dentro de las 20 plazas que hay alrededor del país. Es un tema muy importante, Carlos. Mira, mucho se ha dicho en las redes sociales que se le ha quitado la oportunidad al beisbolista mexicano. Pero yo diría ahora, ¿oportunidad de qué? Oportunidad de jugar en una liga profesional donde hay 20 particulares poniendo su dinero, su patrimonio, sus recursos en movimiento y hasta cierto punto en riesgo. Creo que no hemos terminado de entender, hablando un poquito más de todo esto, no hemos terminado de entender de que es una liga profesional de béisbol que tiene características muy propias, que no es una liga, ya no es una liga de desarrollo, Liga Mexicana. Liga Mexicana dejó de ser así, una liga de desarrollo de hace algunos años, y por eso es que volteó a ver esto y hacer esto, de tener a 20 peloteros no nacidos en México. La gente debe entender, y lo digo claramente, debe entender que Liga Mexicana es un negocio, que no es una liga del deporte nacional, del gobierno mexicano. Es una liga particular que el dueño, los dueños de la presidencia, la dirigencia tienen como punto primordial el profesionalismo y el negocio. El pelotero mexicano que tenga habilidades, que tenga cualidades, que tenga nivel, va a jugar en Liga Mexicana, sean los que sean no nacidos en México. Eso ha sido siempre. Antes eran más los espacios, cierto. Ahora están reducidos a solamente 10 o 12 según las características del roster. Pero hay equipos que han decidido quedarse con más. Ahora, lo del nivel lo veo más alto en parte, en porcentaje no muy alto en diferencia a lo anterior, pero lo que no me agrada es que es un movimiento parejo. O sea,
Sigue Diablo, Monterrey, Puebla, Toros, Tecos. En el norte, en el sur, además de Puebla y Diablos, por ahí se mete Oaxaca, se mete el Águila, se mete Tabasco. O sea, se movieron en línea horizontal, pero parejos. No despuntó un Durango, no despunta un Bravos de León, no despunta un Dorados de Chihuahua. Hay quizá un poquito más de nivel de béisbol, pero la liga se movió de manera paralela, creo. No sé cómo lo ves. Eso es bastante interesante, Fausto, porque hay que tener en cuenta que es más valioso para el negocio. Tener un dominador como lo está haciendo Diablos en el sur, o tener 4 o 5 equipos solventes que están básicamente en la misma liga como lo es en el norte. Eso tendría que analizarse con una lupa al respecto de qué le conviene traer a un Trevor Bauer como lo fue la temporada anterior, tener a un Robinson Cano y vas a destrozar la liga, vas a romper récords, o finalmente ser mucho más parejo y mucho más democrático. Y con respecto al tema de los mexicanos, yo creo, a título muy personal, que lo valioso es que existan los espacios para que el mexicano pueda crecer. ¿Y cómo va a poder crecer el mexicano? ¿Cómo va a haber granjas potentes para que el pelotero mexicano pueda desarrollar su talento? Granjas hay, Carlos, sí. granjas hay, pero hay una diferencia. Ahora le han subido los parámetros, han elevado los parámetros para que el que surja no en sí vaya en desarrollo hacia Liga Mexicana, sí, sino en desarrollo para ir a Estados Unidos. Exactamente. Y seguimos viendo ese punto de que la exportación de jóvenes se sigue dando. Se sigue dando. Recientemente Diablos acaba de exportar a un muchachito, José Ernesto Lavagnino Orona, y otros más que han salido este mismo año. Se sigue dando la exportación de peloteros jóvenes a los Estados Unidos. Ahora el desarrollo, el camino, no está enfocado al 100% a que lleguen a Liga Mexicana, sino que sus parámetros y sus niveles sean para mandarlos de una vez hacia los Estados Unidos. Y justamente ese es mi punto. ¿Qué mantiene la granja de Diablos? El que Diablos sea una institución potente, que Diablos tenga solvencia económica para mantener su granja. Y si creamos 20 equipos solventes que puedan mantener de buena manera y en buena calidad sus granjas, eso va a provocar que el beisbolista mexicano con proyección pueda prepararse ya sea para llegar a Major League Baseball o otra clase para pasar por Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, si analizamos y tomamos como premisa inicial que hay algunos que pueden decir que se le está quitando el lugar, creo que se le está quitando el lugar al que juega con el acta de nacimiento en la mano. Es decir, el que juega a raíz de ser mexicano. Y se le está abriendo el hueco a raíz de que esto sea un negocio, porque si Conspiradores de Querétaro está fuerte y tiene una gran granja, bueno, ahí van a salir 4 o 5 peloteros en una generación para México. Si Charros de Jalisco, más de lo mismo. Si Tabasco, más de lo mismo. Entonces, creo que si sacrificas a los veteranos o a los beisbolistas que han descuidado su carrera y no han tenido un nivel aceptable para estar dentro de una de las mejores ligas del mundo, porque la Liga Mexicana de verano es una de las mejores del mundo, sin lugar a dudas top 5, puedes aspirar a fortalecer la institución y que sea la institución la que cobije el sistema y termine permitiendo que haya gente con talento desde el entrenamiento, gente con talento administrando las granjas, instalaciones, capacidad de competir en contextos nacionales o internacionales. Entonces, a lo que voy y resumiendo la idea, yo prefiero una liga que en lo profesional sea fuerte en la medida de que trae talento, ya sea de la parte del mundo que sea, pero finalmente es negocio, a una liga que proteja a los veteranos mexicanos y que deje de ser negocio y que por ende eso va a provocar que vaya a haber problemas con el tema de cómo se va a desarrollar el talento naciente del beisbolista mexicano. Pero déjame decirte algo también. En la experiencia que hemos tenido en Liga Mexicana, es una medida que si satisface a los dueños, la van a dejar. Pero en el momento que no consideren que no es viable para avanzar, la van a quitar. Ha habido muchos puntos, no uno ni dos,
muchos sistemas de competencia, arranque de temporada, cantidad de juegos en el rol, etcétera, que no les ha parecido y lo quitan. Siempre buscando la mejoría. Y esto es buscando mejoría. También hay que señalar algo en relación a las famosas granjas. Ya no es negocio para Liga Mexicana o los equipos de Liga Mexicana la venta de peloteros para los Estados Unidos. Ya no es un verdadero negocio. Antes sí lo era. Por cierto, uno de los principales, ¿cómo diríamos? De los que proyectaban esto, de los que impulsaban esto, recientemente falleció, ¿no? Don Roberto Mansur, que recientemente falleció. Un hombre que su nombre lo puso muy alto en el béisbol del mundo porque fue un máster del béisbol, ¿no? Del béisbol de estufa, el béisbol de oficina. Don Roberto Mansur, que en gloria esté. Mucho, en verdad, mucho le dio al béisbol mexicano. Don Roberto Mansur ya falleció en la ciudad de Córdoba. Y eso es básicamente, ¿no? Que el negocio, pues está en los estadios, ya no está en esa parte de venta, y es por eso que quieren elevar el nivel, pero hay que trabajar. Según el proyecto es ir reduciendo gradualmente la cantidad de peloteros no nacidos en México, no extranjeros, que quede bien claro esto, no es de peloteros extranjeros, porque los nacidos en Estados Unidos de ascendencia mexicana son mexicanos, y ahora ya no forman parte del grupo de mexicanos, ahora son no nacidos en México, que es el término para el grupo de 20, y nacidos en México para el grupo de 18 en el roster extendido, que se reduce a 32 máximo en el roster de competencia. Eso es lo que se vive ahora en Liga Mexicana. Por otro lado, lo de la Liga Mexicana del Pacífico, nueva presidencia. Hay nuevo presidente en la Liga Mexicana del Pacífico, con su nombre comercial Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde pienso que está muy alta la vara. El nuevo presidente... El licenciado Salvador Escobar Cornejo. Salvador Escobar Cornejo, grave es el nombre porque lo vamos a tener presente de aquí en adelante. Va a salir hasta en las pelotas. Hasta en las pelotas del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico va a estar su nombre. Creo que dejó muy alta la competencia el licenciado Omar Canizales. Sí. Le quedó también muy difícil la situación a Carlos Manrique, pero ya los dos son parte de la historia. Ahora el señor Salvador tendrá que trabajar arduamente para regresar a esos niveles, y en todo sentido. La competencia no nos vamos a meter porque ya sabemos que esa se juega aparte. Lo que es la competencia en sí de la Liga Mexicana del Pacífico. Aún y con la problemática de Navojoa, aún con lo que ya no va a estar Monterrey, ahora tendremos béisbol en Tepic, que por cierto eres otro de los que le encanta la idea de que es en Tepic. Pero en todo lo demás tendrá que hacer un trabajo extraordinario para que nos vuelva a poner en eso que nos agrade, pues, y no estoy echando porras a nadie. Simple y sencillamente estoy diciendo lo que más de uno platicamos y decimos, que Omar Canizales le dio un brillo distinto a la Liga Mexicana del Pacífico. Y eso es lo que quiere la afición. Eso es lo que quiere todo el seguidor de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hay que tener en cuenta y partir de una premisa. El contrato que se tuvo con Sky va a ser muy difícil, prácticamente imposible que se pueda replicar. Estaba fuera de mercado, aspiraba a una fracción de toda la afición desde el punto de vista de la conectividad que tiene ese sistema de satelital. Yo creo que más, Carlos, por el hecho de que fueron muy cerrados. Sí. Si dieran apertura a lo que se buscó en su momento, que era la interacción con la afición, más allá de la conectividad, creo que la conectividad es, hasta cierto punto, te da la oportunidad, mayor facilidad de tenerlo, porque una marca de esta, un contrato de esto, lo puedes llevar a cualquier rincón del país. Sí. No necesariamente tiene que haber un sistema de cable. Exacto. Para que te llegue, puede ser de manera individual, de hecho, es de manera individual, pero no era el problema el problema era la conectividad de ellos con el público, abrir, que pudieras manejar su material, que le pudieras dar apertura a los jugadores. Incluso los que trabajamos en esas transmisiones, nos convertimos en producto suyo. Sí. 2 horas antes del juego, éramos producto Sky. Ya no podíamos mover las redes, nuestras redes.
Ya no podíamos tomarnos una fotografía y publicarla en el estadio, mucho menos hacer un video, tomar un video con los jugadores 2 horas antes de que el juego arrancara. Eso es muy importante para entender por qué no termina saliendo de la mejor manera. Y es que no voy a ser yo quien va a venir a hablar mal de Sky, pero el problema es que hoy en día necesitas tener la facilidad de distribuir el contenido. Y Sky paga mucho por ser restrictivo, por ser solamente por la vía de Sky, que me parece que como producto, como sistema de entretenimiento es interesante, pero es tremendamente cerrado. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a tener el Sky en una pantalla en casa. Tenerlo en 2, ya te sale un ojo de la cara. Más allá de lo que estás pagando. Sí. Pagas por el servicio. El servicio es de un costo elevado. Pero si lo quieres tener en 2 pantallas en casa, prácticamente es como si estuvieras pagando 2 servicios. Y hoy en día las casas no tienen 1 o 2 pantallas. Llegan a tener 3 o 4. Y hoy en día quieres consumir el producto sea donde estés. Ya sea en dispositivo móvil, ya sea en una pantalla, ya sea en una diferente habitación. Y eso lo vuelve restrictivo. Y otra cosa, la realidad es que el manejo de redes sociales de esta empresa jamás ha sido acorde a los derechos de transmisión que tiene. Sea el deporte que sea, normalmente no tienen ese seguimiento que otras empresas sí le han dado. Entonces, tomando esas premisas, creo que falla en esta iniciativa porque no llega la masificación que quería la empresa Sky para poder recuperar su inversión. Pero no llega esa masificación porque finalmente ellos tienen un manejo cerrado de un producto que ya es de nicho per se, porque no es el deporte más popular en este país y además es regional. Lo buscaban recuperar siendo fuertes en Jalisco, en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California Norte y por ahí también en el mercado caribeño. Pero la realidad es que cuesta bastante el poder recuperar ese número conforme a tu modelo en el cual tenías muy cerrado cualquier tipo de acceso si no era el oficial. Evidentemente no estoy aquí diciendo que haya piratería, no, pero que haya una cuenta en redes sociales donde si hay un highlight en automático ya esté en redes sociales para que se crea una conversación alrededor del producto. Y eso es lo que va haciendo fuerte. Si yo estoy viendo Major League Baseball y veo una gran jugada de Aaron Judge, me va a surgir las ganas de ver ese juego y voy a buscar cómo puedo ver ese juego. En Sky costaba mucho más de lo que cuesta por otros medios. Exactamente lo que referimos, ¿no? De que deberá tener una visión muy amplia el nuevo presidente, porque son muchas cosas las que se necesitan. Tenemos datos muy precisos de que hasta cierto punto, bueno, quizá no pérdidas, pero sí dejar de obtener recursos debido a la falta de la transmisión de televisión. Era un ingreso importante y para este año, la última temporada, no llegaron a las arcas de los equipos y lógicamente les golpeó en la economía. Lo deportivo, insisto, la gente que está en la liga tiene mucha experiencia. El licenciado Vélez tiene mucha experiencia en ello y esta aparte, déjenlo aparte ahí, no lo muevan, porque con todo ese conocimiento que él tiene puede ayudar muchísimo. Ha hecho cambios a la estructura de trabajo de la liga, se han hecho modificaciones, pues esperemos que todos esos nuevos elementos que han llegado junto al nuevo presidente hagan esa labor mediática de conexión con todo mundo para que la liga resurja lo comercial, porque lo comercial es importantísimo. Que se haga. El contrato de Sky mantuvo la posibilidad de que en la pandemia hubiera béisbol. Exactamente, sí, sin ese contrato no hubiéramos tenido temporada en ese año fuerte de lo de la pandemia, ¿no? Entonces, pero esos son los dos puntos, ¿no? Lo deportivo creo que está resuelto. Ahora, el resto de todos los demás puntos, porque no vamos a especificar solamente uno o señalar solamente uno, sino que en todo lo demás se tendrá que trabajar ampliamente para que empiece a escribirse su historia. Vamos a dejarlo de lo anterior, que se quede allá de lado. Nunca va a dejar de ser un referente, pero lo que venga a hacer ahora el nuevo presidente tiene que ser interesante, ¿no? Que las ideas
como dijiste hace rato, ¿no? A lo mejor no trae unas ideas muy brillantes por su origen, pero esas ideas que traiga sean tan brillantes que convenzan a los dueños de que se tiene que intentar llevarlas a cabo. Sí, primero determinar cuál va a ser tu modelo. El amplio, el de Liga Mexicana de Béisbol, que lo puedes ver un juego en abierto sin mayor problema todos los días. Van por diferentes cadenas, van por diferentes medios, a veces por redes sociales, buscan Twitch, buscan YouTube, buscan Claro Sports, buscan diferentes medios para que llegue a una masificación, o vas a buscar el modelo cerrado, el de tener que pagar tu membresía de YouTube, que a mí me gustó. Yo sé que puede llegar a ser complejo para cierto sector que ya tiene una edad avanzada y que no está habituado a estos microcobros, como finalmente fue la transacción hacia el canal de YouTube, pero a mí me gustó por esa estabilidad que da la plataforma de decir, inclusive Fausto, en la serie contra Hermosillo de Charros de Jalisco, yo la vi al pie de la playa. Yo estaba en la playa viendo, sí, un poco presumido. Yo estaba en la playa viendo la serie en la tableta sin mayor inconveniente, porque YouTube, con una red 4G, que todos los teléfonos hoy en día tienen red 4G, lo puedes ver sin mayor inconveniente. Lo puedes ver en el dispositivo móvil, lo puedes ver en una pantalla, lo puedes ver donde tú quieras. Entonces me parece que eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque regresamos a lo de Sky, o hay que utilizar un ejemplo actual. La Liga Mexicana de Béisbol ha lanzado su plataforma de LMB TV. Esa plataforma, que en cuanto al costo me parece que está acertado, no pasa de los $1,000, no está en las plataformas de las Smart TV. No está en Roku, no está en Amazon Fire TV, no está en Google TV. Simplemente está o en dispositivos móviles o en la computadora. Entonces, si yo lo quiero ver en la sala de mi casa, tengo que conectar la computadora o tengo que transmitir desde un dispositivo móvil. Y habiendo tanta actividad, puede llegar a ser restrictivo el decir, ¿qué juego quiero ver? De toda la gama que hay. Tengo que tomar una decisión, pero a la vez tengo que ocuparme en proyectar ese juego. Y esa cuestión me parece que genera algo en donde estás compitiendo con tantas cosas que ocurren en este momento: streaming, series, películas, novelas, tanto contenido que tenemos la accesibilidad de consumir. Tienes que facilitarle al consumidor eso, y YouTube me parece que lo hacía. Pero resumiendo la idea, creo que lo primero que va a tener que hacer el señor Escobar Cornejo es saber qué va a querer. Ser restrictivo, nos vamos con una sola cadena, nos vamos con un medio, con los pros y los contras que pueden venir, porque ESPN tiene su plataforma de Disney Plus, pero para llegar al plan premium ya prácticamente tienes que pagar lo que vale un sistema de cable. Te vas a ir con TVC Deportes, el que deje más lana, con el que deje más lana, pero el que deje más lana ya está demostrado que no significa el que va a llegar a más gente. Entonces es por ello que creo que se tiene que determinar como idea inicial, y pronto, porque todavía ni siquiera se presenta el calendario a fecha de grabación de este episodio, pronto cuál va a ser el modelo para que poco a poco se vaya calentando una temporada inaugural, que lo vimos con Manrique. Si no comienzas bien, difícilmente acabas bien. Y entonces pues tienes que comenzar muy fuerte. De la mejor manera, ¿no? Son puntos muy importantes. La reunión que viene próximamente a resolver el tema de Navojoa. El de Monterrey ya está resuelto, ¿no? El tema de Monterrey ya está resuelto. Verlo de Navojoa, vendrá posteriormente el draft. Son cosas que van a ir poco a poco, pero es un tema muy, pero muy delicado. Y esa propuesta del nuevo presidente tendrá que ser muy concreta y principalmente convincente para los dueños de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. No sé cómo lo vean ustedes, si estará a la altura del circuito el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, o seguirá estando muy alta la vara como lo dejó hace algunas temporadas el licenciado Omar Canizales Soto. Eso en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Recientemente se da a conocer los nuevos inmortales del Salón de la Fama.
La verdad, desde ahora se los digo, para mí una verdadera injusticia. Con todo respeto para los nuevos inmortales, fueron grandes peloteros, grandes personas. Tengo el gusto de conocer y compartir el saludo y a veces alguna charla con uno de ellos, con Oscar Robles. Pero lo de Pablo Ortega me parece una falta de respeto, me parece una injusticia que no haya sido intronizado, electo ya pues el maestro Pablo Ortega para esta generación. Sé que más adelante se va a dar por méritos propios. Todos dicen bien, no, todo cae por su propio peso. Y Pablo Ortega tiene que estar en el Salón de la Fama. No sé si el comité elector del Salón de la Fama, todos los integrantes de sepan quién es Pablo Ortega. Porque haberlo dejado en un quinto sitio, sexto lugar en este listado, para mí que a muchos de ellos, con todo respeto se los digo, pero francamente así de frente, falta que conozcan la historia de Pablo Ortega. No está tan alejada, debe estar por encima de más de uno de los que ya son inmortales. E insisto, el respeto para ellos, porque los 4 se merecen estar en el Salón de la Fama. Una trayectoria imborrable de Pancho Campos, el máximo en ponches en Liga Mexicana, una gran trayectoria en Liga del Pacífico, pelotero de un solo color, un ratito que salió, pero siempre con los Piratas de Campeche, casi siempre o la gran parte de su carrera con los Venados de Mazatlán, pasó por Hermosillo y Culiacán en el invierno. Roberto Saucedo, lo mismo, ¿no? Una trayectoria extraordinaria con los Diablos Rojos del México, con los Venados de Mazatlán. El peludo fue un importantísimo en la ofensiva de ambas novenas para los títulos conseguidos en sus tiempos con los Venados de Mazatlán, aquellos Venados de época. Ahí estuvo Roberto Saucedo. El otro Roberto La Metralleta Ramírez, pues fue básicamente su carrera más marcada en Liga Mexicana. Con los Diablos Rojos del México, en el Pacífico estuvo, pero no fue tan brillante en la Liga Mexicana del Pacífico. Y Oscar Robles, pues la verdad, igual no. Brilló mucho con los Diablos Rojos, brilló en el béisbol de invierno, con Guasave, con Navojoa, con Mexicali, con Culiacán. Hoy un gran manager. Pero Pablo Ortega lo hizo lo que hicieron todos. O sea, Pablo Ortega, desde que salió de los Tecos, o que surgió en los Tecos de Nuevo Laredo, o los Tecos de Nuevo Laredo, como usted lo quiera ver, que pasa Tigres de la Ciudad de México, los Tigres capitalinos, pasa por Puebla con los Tigres, va a Cancún con los Tigres, fue parte de esos Venados de Mazatlán de época, junto con Pancho Campos, con Walter Silva y el propio Saucedo. Y no haberle dado los votos para que esté en el Salón de la Fama, insisto, se me hace una falta de respeto a Pablo Ortega. Sí, totalmente de acuerdo. Por algo el maestro, por algo la manera en la cual se refieren al coach de picheo de los Charros de Jalisco. Realmente son trayectorias muy destacadas y también considero que el dejar fuera a Pablo Ortega es un tremendo pecado, pero el que tengamos esta conversación, quizá el chivo expiatorio y el mártir para que nosotros tengamos esta conversación es Pablo Ortega. Sin embargo, creo que eso valida el Salón de la Fama por ser tan restrictivo. ¿Y a qué me refiero? Si cada generación hubiera 10, 15, 20, hay salones de la fama que cada inducción hay hasta 15 o 20 nuevos integrantes, sería muy barato. Creo que el que no esté Pablo Ortega, reitero, está mal, pero a la vez me gusta el hecho de que estemos hablando de un Salón de la Fama que deja talento fuera en las primeras oportunidades para ser elegido. Yo lo pongo por encima de los otros 4. Eso es evidente. Eso se tiene que tener en cuenta. Y no porque sea el coach de picheo de Charros, ¿eh? Yo hablo de Pablo Ortega. Sí. De Pablo Ortega, del maestro Pablo Ortega. Del pelotero, no del coach. Del tecolote, sí. Del tigre, del venado. De ese Pablo Ortega hablo yo. Sí. No hablo del coach ahorita ya como coach. Como manager no le fue bien. Ya fue manager de los Tecos, no le fue bien. Como coach, vamos a decir que va empezando. Sí. No, como pelotero. Como el que fue. Los que tuvimos la oportunidad de verlo, los que tuvimos la oportunidad de vivir los juegos de Pablo Ortega. Mira, cuando estamos en Guasave, con los algoneros de Guasave, salíamos de Guasave rumbo al puerto y en ese entonces, te estoy hablando hace 15 años, decían, ¿quién van a ser los abridores de Mazatlán cuando venían? No, pues es Walter Silva, Pancho Campos
y Pablo Ortega. Bueno, vamos a venir 0-3. Así de pelado. Así de fácil. Porque Pablo Ortega, o sea, era una tercia de excelentes lanzadores. Pero de los tres, el mejor era Pablo Ortega. Los tres grandes serpentineros. Pero Pablo Ortega, lo acabas de decir. Sí. Por eso el maestro Pablo Ortega. Y lo que dices, pues sí, habrá otras oportunidades. Habla hasta cierto punto, pues, que bien, del Salón de la Fama por no ser tan abierto, sí, no darle cabida tan fácil a los que deban entrar al nicho. Pero pues también se deben de medir de una manera más justa, creo yo, ¿no? Lo que sí, hoy lo que huela a Diablos Rojos del México tiene un puntito más. Coincidentemente, de los 4, 3. Sí. Fíjate, dijiste algo importante. De los 4, 3 Diablos. Sí. ¿Y Pablo Ortega? Sí. Tigre. Sí. Entonces, todo lo que huela al equipo de la capital, que es furor, tiene hoy un puntito más. Y eso quizás es la diferencia para que sí, lamentable. Sí, es por ahí lamentable porque no es el Salón de la Fama de esa organización. Es el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Totalmente de acuerdo. Del béisbol mexicano. Se dice invierno, se dice verano. Totalmente. Entonces. Y hablando del tema del Salón de la Fama, los perdonados, no perdonados en Estados Unidos, de acuerdo, desacuerdo, con el descalzo, con Pete Rose. Mira. ¿Hasta dónde tiene que llegar? A mí lo personal me da igual. Te soy sincero porque a veces hasta de loco me pueden tachar, ¿no? Pero si desconoces los parámetros para llevar a un pelotero al Salón de la Fama, hablando del béisbol de los Estados Unidos, 2 puntos, por ejemplo. ¿Hay o no hay razón para haber excluido a Pete Rose? A Joe Jackson. Aquel que dijo que Derek Jeter no debe estar en el Salón de la Fama. O sea, de todos los electores, uno dijo que no. Entonces, ¿de qué se trata? Sí. Porque peloteros como él, como Mariano Rivera, que es el único que ha ido de manera unánime, como, mira, por ejemplo, Big Papi, sí, pues tenía sus limitantes, ¿no? Y sus limitaciones. No tenía velocidad, era un bateador nato. Pero si no le daba, se quedaba parado en la caja de bateo, ¿no? Eso te puede llevar a pensar de alguna forma y decir, para mí no, está bien. Pero Jeter, sí, Jeter no era un jonronero que te iba a pegar 50 por temporada. Cumplía una excelente defensa, buen bateador, líder, etcétera. Carrera limpia. Importantísimo, carrera limpia. Importantísimo. Un tipo limpio en todo sentido. Y que uno haya dicho que no. Eso es para llamar la atención. Totalmente. Ahora, pues, por mandato presidencial que te quiten un castigo, como que no es agradable del todo, ¿no? No, para mí el baneo tiene que ser permanente. Porque, explicándole rápidamente a la gente, a raíz de lo que ha pasado con el presidente de los Estados Unidos y su relación con Pete Rose, se puso sobre la mesa hasta dónde tenía que llegar el baneo de no ser elegible al Salón de la Fama. Anteriormente era de manera permanente. Hoy Rob Manfred dice que es hasta que el pelotero muera. Es decir, el castigo, como si estuviera en la cárcel, termina cuando finalmente pierde la vida el baneado. En esa cuestión, creo que la historia te juzga por lo que haces en vida. Y el hecho de que estés o no estés ya en este plano no excluye lo que hayas hecho. Los villanos de la historia son villanos de la historia, vivos, muertos, y a pesar de que ya no queden ni los huesos. Creo que no estamos juzgando lo que haya hecho Rose, lo que haya hecho Joe Jackson, sino simplemente si te banean, para mí tiene que ser algo permanente. Porque si te banearon por algo. Ahí está la justicia y los medios para limpiar tu nombre. Pero si en algún momento quedas excluido, quedas borrado, quedas separado, eso se mantiene y lo podemos extrapolar a otros deportes.
a quien haya tenido una gran carrera, pero fuera del terreno de juego, no haya tenido un comportamiento ejemplar, no merece estar en el Salón de la Fama, por más que lo que haya hecho dentro del terreno de juego haya sido magnífico. Para eso es Salón de la Fama. No sé si hay un Salón de la Fama en el mundo del fútbol, si lo hay. Pero en el mundo el de Pachuca, que No, en el mundo. Pero tiene aval de la FIFA. Entonces, ¿irá a estar el 10 argentino? Sí está. Sí está. Entonces, y lo podemos llevar hasta otros deportes donde uno de los mejores luchadores de la historia se llama Chris Benoit. Como terminó sus últimos 3 días, lo ha sacado por completo de la historia del deporte. Solo por 3 días. Toda la carrera, más de 20 años en los cuadriláteros, se terminó por lo que pasó en los últimos 3 días de su vida. A Chávez no lo va a excluir tampoco. Todo eso. Sí. Su vida extra, no lo va a excluir. Por eso te digo, pues va a haber muchos comentarios en este sentido. ¿Deben o no deben estar? Necesitamos saber cuáles son los parámetros. Exactamente. Y validar quién toma la decisión. Precisos. Esto más esto más esto más esto. Si no hay este sí, este no. Porque unos están y otros no están. Exacto. Y desconocemos por qué los que no están. Básicamente los que no están. Y por ahí nos llama la atención lo que te decía de Jeter, ¿no? Sí. De que un periodista, que son los periodistas los que emiten su voto, que uno haya dicho, uno de, ¿cuántos son? 39, 40, no sé. Pero que uno haya dicho que no. Eso sí es para llamar la atención. Salvo que sea por cuestión política, porque hay quien dice que va a votar siempre en contra por los que no están. Que todos sus votos van a ser en contra de todos, en honor a los que no están. Entonces esa ya cuestión... ya no es una cuestión de análisis beisbolístico. Exactamente. Ya no estamos yendo a otra cosa que no corresponde al mundo del béisbol. Totalmente. Entonces, si hay una mentalidad como esa, ¿sabes qué, maestro? Pues muchas gracias, ¿no? O sea, tu ideología no embona en la nuestra. Analicemos al beisbolista, a la persona si quieres, porque aquí está un apartado que dice que debe tener una carrera sin mancha social. Sí. Pero si tú tienes una mentalidad que por esto, pues una ideología diferente, gracias. O sea, no está obligado, creo yo, el Salón de la Fama a tener un elector como este. Sí. No manches a un pelotero ejemplar como Derek Jeter metiéndolo a una conversación. No sé si de manera puntual pasó eso con Jeter, pero sí sé que hay uno de los que vota, hay un miembro de la asociación de periodistas en Estados Unidos que esa es su postura, no votar a favor de los que están en honor a los que no están. Entonces, sí habría que checar mucho eso, pero, insisto, el tema de los salones de la fama están para premiar a lo más grande de lo más grande, y tan importante es quién está o quién no está, como tener muy, muy detectado quién toma esas decisiones. ¿Por qué no está Fernando? Exactamente, porque habrá quien diga no tiene los números suficientes para estar en el Salón de la Fama, habrá quien diga bueno, su impacto social es lo suficientemente potente como para suplantar la carencia de números, y no hablando de la calidad del pelotero, simplemente los números que dejó el Toro Valenzuela en Major League Baseball. Pero es un tema muy interesante. Porque su impacto social lo tiene en el Salón de la Fama, en el de México, sí, en el de la Serie del Caribe, sí, no sus logros deportivos. Exacto. Porque logros deportivos en nuestro béisbol son muy pocos, en verdad, y con todo respeto para el gran Toro Fernando Valenzuela, que en Gloria esté, y toda su familia. Pero su impacto social, que lo llevó a ser en su momento el pelotero más grande de nuestro país, es lo que lo tiene en otros salones de la fama. Pero donde jugó, no le alcanzó en la elección. Hay un camino distinto al que puede llegar, y que creo sería la última oportunidad, que se está trabajando para ello. Pero son situaciones, insisto, voy a lo mismo. No conocemos pues los lineamientos. Y desde ahí solamente va a haber esto: charla, plática, conversación, crítica, todo ese tipo de cosas, pero en un desconocimiento pleno de cómo se dan las cosas para que lleguen o no lleguen. Totalmente. Ya veremos qué pasa. ¿Y lo de Pete Rose, sí o no? Para mí no. Para mí no se quiso
rehabilitar de sus temas con las apuestas. Pero ya se murió, dice Manfred. Yo creo que los villanos en la historia son villanos, así haya pasado 3 años. Hasta en las novelas, ¿no? Exactamente, son villanos. Y Sí. no quiero decir que hay que crucificar la carrera de Pete Rose. Simplemente lo que hiciste en vida determina cómo se te debe de recordar después de ella. Sí, pegó 4,000 hits. Sí, eso es una locura. Imagínate. Y hay quienes presumimos 3,000 juegos. Bueno, mucho más que conversar con ustedes en la charla beisbolera de todos los días. Los Charros de Jalisco en su retorno se están marcando, Carlos, amigos, porque están poniendo marcas. Están así simple y sencillamente imponiendo marcas desde la temporada de retorno de Charlo a 2024. Con esos 5 jonrones, que por cierto ninguno de los 5 ya está con el equipo, ya no está en la organización de los que conectaron jonrón el año pasado. Pero sigue la mata dando, como dicen luego, ¿no? Ya llegó, rompieron, y primero lo igualaron, después rompieron el récord de bases robadas en un juego, los 5 jonrones de la temporada anterior, el porcentaje de juegos ganados que Charro no había podido brincar, el 500, de hecho, en el 2024, fíjate nada más. Segundo juego de la campaña, inaugurando la temporada ya en Aguascalientes. Se pierde el primero, se gana el segundo. Y jamás el equipo, en 90 y tantos juegos más, 91, pudo estar en 500, mucho menos por encima de 500. Imagínate nada más la frustración hasta cierto punto de Benjamín Gil, de no poder hacer carburar a su equipo a grado tal de que llegue a un nivel de por encima del 500 de porcentaje en ganados y perdidos. Eso es tremendo porque, y lo platicamos a lo largo de la semana, este equipo al día de hoy tiene más récords en la historia de una liga que tiene 100 años disputándose. Ojo, palabras grandes. El máximo equipo que ha robado bases en un solo juego se llama Charros de Jalisco y destrozó el récord vigente. Era de 9, ahora está en 12. Es decir, lo termina multiplicando por el 25% más. A partir de ahí, 33% más, para que no me corrijan en el tema de las matemáticas. A partir de ahí, lo de los 5 home runs consecutivos, jamás nadie lo había logrado. Charros lo hace en 2024. Pero ese mismo equipo, que ya está instalado en los libros de historia de la Liga Mexicana de Béisbol, no se había podido colocar con más de 500. Es decir, tener más ganados que perdidos. Y eso puede ser tan simple como ganar en debut. Y a partir de ahí ya tienes el porcentaje de 1000. ¿Por qué? Has jugado 1, has ganado 1. Así de sencillo, entre comillas sencillo, sería superar el 500, pero este equipo no lo había logrado y antes conquistó récords históricos de conseguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué le costó tanto a una franquicia tan exitosa en invierno replicarlo en verano? Me parece que es la curva de aprendizaje, es llegar a una liga nueva donde tu manager solamente tenía una temporada de experiencia, esa gran campaña con el conjunto de mariachis de Guadalajara, pero que eran unos mariachis con esteroides, porque después vimos la realidad de los mariachis. Esos mariachis de Adrián González, del Jesse Castillo, de Leo Eras en una forma formidable, lo de Nakamura, el pelotero japonés. Es decir, es una liga compleja. Lo que parecía que no fue. Exacto. Porque mira, en ese renglón no es una varita mágica y no es algo mágico esto, Carlos. Es de trabajo. Es de un plan de trabajo. Si no hay un plan de trabajo, si no hay un plan de vida, va a fracasar. Sí. Fracasó Mariachis, clarito. Y fue lo que compró Charros. Una franquicia fracasada. Como lo que compró Toros en el 2014. Sí. Toros compró una franquicia, Toros de Tijuana, una franquicia mediocre, Petrolero de Minatitlán, Sí. de donde no tenían nada, absolutamente nada. De hecho, recuerdo que se quedó solamente un jugador. El nombre se me escapa, le decían Valenzuela de apellido. Bueno, se me escapa el nombre ahora. Pero nada más él se quedó y duró un año. La organización, encabezada por el señor Alberto Uribe Maitorena, empezó a comprar peloteros. Y peloteros caros, o sea, caros no en el sentido de que por su nivel lo valieran, se los vendieron caros. Sí.
Y ya veteranos. Cayeron a Tijuana infinidad de jugadores mexicanos principalmente que le fueron dando vida a la organización, que le fueron dando solidez a la organización. Después viene aquello de la apertura en Liga Mexicana, de la participación de los mexicoamericanos, abierto por completo, no solamente 1, ni 2, ni 3, sino los que pudieras tener, sumado los 7 extranjeros que había antes como tal en la liga. Entonces empieza a crecer. Y le pasa lo mismo a Charros. Le pasa exactamente lo mismo. Compras una franquicia donde de béisbol hay muy poco, y empiezas a trabajar. Y el año anterior, lo dijo en su momento tanto Benjamín Gil como el propio dirigente Miguel Solís, de que fue muy difícil armar un buen roster con la premura. Sí. Fue poco el tiempo. Además de que es el primer año de los 20 no nacidos en México, donde el pelotero que trajiste en sí no le conocías del todo. Tenías que traer pitchers, no pitchers específicos para una función, pitchers, porque necesitas jugadores de cuadro, porque necesitas jardinero, porque necesitas no escoger como se hacía antes de los extranjeros. A ver, necesito un cuarto bat. Ah, mira, el mercado tiene estos 4. Ahora, necesito un cuarto bat. Pues tengo estos 30. Y de ahí tenés que agarrar uno y esperar que te saliera bueno. Todavía se está viviendo eso, ¿no? De que están llegando muchos peloteros que no tienen nivel para Liga Mexicana. Eso es lo que padeció Charros. Lo que dices, y ha venido marcando, ha venido imponiendo marcas, quiero decir, que son propias del juego de pelota. Pero si te das cuenta, también lo dije hace un momento, los que hicieron el récord el año pasado ya no están, porque tiene que haber movilidad, tiene que haber sacrificio. El año pasado soltaste unos jugadores pensando en el futuro, donde hay un plan de trabajo. Terminó la campaña pasada, se quedó lejos de la clasificación, de acuerdo, pero se sientan el manager, el director deportivo, el director general, el asesor de la presidencia, se sientan a platicar. A ver, ¿en qué fallamos? Fallamos aquí. Bueno, pues hay que trabajar para fortalecer esas filas. Que si para este año no están fortalecidas del todo, sí hay cambio. Sí hay cambio, lo acabas de decir. El equipo nunca había logrado estar arriba de 500, hoy lo está. Esperemos que así se mantenga el resto de la campaña. Pero es trabajar día a día, con plan, hacia el futuro. ¿Qué le pasó a Mariachi? Regresando al tema. Primer año lo dijiste, parecían unos mariachis con esteroides. Con esteroides, era un equipo. Se desinflaron para el segundo año. Se iban a desinflar por lógica. Cambias director deportivo. Sí. Cambias cuerpo técnico, cambias roster. Tercer año, cambias director deportivo. Cambias cuerpo técnico, cambias roster. Y no fueron cambios que dijeras, cambiamos todo esto porque le invertimos, le inyectamos una muy buena cantidad de recursos económicos. No. Es que en los cambios se fue el presupuesto. Se fue el presupuesto y el presupuesto fue hacia abajo. Te lo digo, el dirigente mismo dijo, el año pasado el presupuesto del equipo eran, por decir, 10 pesos. Ahora vamos a hacer la temporada con 7 pesos. Difícil, ¿no? Hablando de lo deportivo, difícilmente vas a tener un proyecto que tenga éxito. Charros es todo lo contrario. Charros es una marca. El béisbol de invierno ya está posesionado, ya es un equipo protagonista. Ahora tiene que ir al protagonismo pleno, total, de no ser el que, como hoy, y esa es una realidad, que está alcanzando un sexto lugar, que se mete al quinto lugar, que se baja al séptimo lugar, que se vuelve a meter al sexto. No, que sea el primer lugar, que baja el tercero, que sube a segundo, que sube otra vez a primero, que baja a tercero. Así, esos, lo que hoy son sultanes, toros, tecos, los mismos algodoneros que ahí están. Eso es lo que se va planeando y trabajando para que Charros sea en un futuro inmediato. Y es que hay un punto a tener en cuenta. También todas las plazas son conscientes de que si prende la plaza de Jalisco en verano, van a perder capacidad de respuesta. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos en la segunda ciudad más importante del país. Y si Charros prende en verano, ojo, porque el poderío económico de la propia ciudad potenciaría la institución. Y eso sería complejo. En otras palabras,
No sé si los rivales de la zona norte estén muy entusiasmados con tener a un Benjamín Gil en la liga, por lo que representa el Matador y esa cultura ganadora que tiene, y además a un Guadalajara, a un Jalisco potente dentro de esta competición. Veremos qué pasa. Lo que sí creo que es importante que se vayan dando pasos de la manera en la cual se están dando. Sí, y es para adelante. Es evidentemente que los pasos son firmes hacia el frente. El primer punto de ese protagonismo a que yo refiero va a ser estar siempre metidos en zona de clasificación. Sí. Si el equipo está metido entre los primeros 6, esos promedio de 3,000 y pico, 4,000 aficionados que hoy tiene, se va a ir incrementando paso a paso. Así nos pasó no voy a decir que la 14-15, porque esa fue extraordinaria. Sí. Fue la de arriba, venía un equipo completo, un equipo competitivo, venía un equipo bien redondeado, que tan así que llegó a la final. Y recuerdo que claramente, ¿no? Perfectamente, cuando en más de alguna ocasión me preguntaron que si qué miraba yo en el equipo. Este equipo va a ser protagonista. Pero ¿en qué te basas para decir que va a ser un protagonista? No sé si va a ser campeón, pero de que va a ser el protagonista de la liga, lo va a ser. Y lo fue. 7 ganados, 1 perdido, arrancando la campaña. Terminó de superlíder. Se metió a la gran final, la perdió con Culiacán, de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Qué nos daba la razón para decir que iba a ser protagonista? Los elementos uno por uno. Mira, Gabriel Gutiérrez, José Alberto Félix, los 2 receptores, sí, titulares en su equipo de verano. Primera base, Yafet Amador, titular de Diablos. Segunda base, el Manny Rodríguez, titular de Saltillo. Tercera base, un extranjero. Ese siempre había sido el detalle, ¿no? Hasta que llegó el Guti. Shortstop, Chuyito López, titular de Diablos. Jardinero izquierdo, Jesús Cota, titular en Zarapero de Saltillo. Central, el Mosco Redondo, titular en el equipo donde jugaba. No recuerdo dónde estaba en ese momento el Mosco Redondo, sin Reynosa, no recuerdo con precisión, pero era el titular. Y en el jardín derecho, el que estuviera. Mario Valenzuela, Iván Araujo, el que estuviera en el jardín derecho, era titular de su equipo en el verano. Entonces, los lanzadores, de los 5 abridores que pudieran ser en la lista, 3 de ellos número 1 de los equipos en verano. Entonces, hay o no hay elementos para decir que va a ser protagonista. Y el equipo lo fue. Se perdió la final, sí, de acuerdo. Eso te dio para ir creciendo. Pero años después, el trabajo que se tuvo que ir haciendo para que la afición fuera creciendo. Fue un buen impacto en la primera campaña, sin duda. Fue un buen impacto. Se pierde la final. La siguiente temporada se pierde el primer playoff. Tercera temporada no hay playoff. Das un paso hacia atrás, pero fue un paso beisbolístico que le puede pasar al que sea. ¿Qué le pasó a los Cañeros de los Mochis? 2 años en el último lugar, sí, con la peor de los récords en cuanto a ganados y perdidos. 2 años después, campeones. Entonces, esa es la competencia cuando se está trabajando en un plan. Lo que hoy Charros en Liga Verano lo está haciendo sin duda, ¿no? ¿Cuánto va a tardar en llegar un campeonato? Pues no desesperen. Yo les hablaba de los Toros de Tijuana. No fueron campeones a los 2 años, ni a los 3. Creo que fueron 5 o 6 años de Toros para que llegara el primer campeonato. Sí, ser campeón es demasiado complejo. Ahí está cómo sufrió contra su hermano menor, Diablos Rojos del México, la temporada anterior. 10 años sin campeonato, Diablos. Sí. 10 años sin campeonato, Hermosillo. Sí. La sequía y pasar por el desierto puede prolongarse hasta por 40 años. Y si no, ahí está Guasave. Y cuando... Aquí aprovecho y te platico algo, ¿no? Cuando las cosas no se dan, la afición busca y encuentra peros. Como el del año pasado, ¿no? El pero sobre Mateo. Sobre Mateo Gil. Que por ahí le empezamos a llamar el hijo del papá, ¿no? Por aquel meme que hay ahí en redes sociales de hace algunos años que... Es un gran apodo, ¿eh? Sí. Eso, porque se burla de las críticas y resalta el origen del pelotero. Es un apodo, pero Mateo es un pelotero propio. No es más ni es menos porque sea hijo de Benjamín Gil. Le pesa en estos momentos porque su papá es el manager de Charros. Su papá fue el manager de Tomateros de Culiacán. 5 veces campeones en una corta carrera como manager. Son 10 años, creo, apenas de Benjamín y tiene 5 campeonatos. Es el manager de la selección mexicana de béisbol. Y lógicamente así somos, ¿no? Así somos los mexicanos de caer encima, encontrar un pero el chamaco ha cumplido.
El chamaco ha hecho trabajo y no defiendo a nadie. Yo simplemente estoy externando mi punto de vista en este sentido. El muchacho ha hecho el trabajo para lo que se le pone en las manos un contrato. Tampoco por ser hijo de Benjamín Gil va a ser una... No sé cómo calificarlo, ¿no? Un ser de otro mundo. Sí. Es un pelotero más. Que juego a juego, turno a turno, el muchacho se trabaja y se expone y se propone y lo hace o no lo hace, como cualesquiera. Ni Héctor Espino, que batió 300 y algo, era súper extraordinario. Era del béisbol, sí, pero pues también tenía sus debilidades, sus dificultades para lograr las cosas, hacerlas todavía mejor. El chamaco está caminando. Mañana se va Benjamín, por decir, de Charros y queda Mateo. Va a seguir jugando igual. Sí. Y ya no va a ser el hijo del papá dentro de la organización. Y no va a ser menos porque su papá se haya ido. Pero insisto, es algo que la gente lo tiene en las manos, ¿no? Hoy el tomar un teléfono, tomar un dispositivo te da una facilidad enorme de poder expresarte. Eso es importante, ¿no? Pero hay quienes lo hacen de esa manera. Y el chamaco sigue acallando bocas, sigue teniendo buenas actuaciones, como todo beisbolista, en picos altos, medianos, en bajas de nivel. Porque yo no conozco hasta ahorita, en una trayectoria, gracias a Dios, de tantas temporadas dentro del béisbol profesional, a un pelotero, a uno solo, ni hablamos ahorita de Pete Rose, ni Héctor Espino, que cada vez que vinieran a batear, conectaran de hit, o cada vez que les pasara la pelota por sus terrenos, no cometieran un error, o cada vez que llegaban a primera, anotaran carrera. No existe uno solo. No existe uno solo. No hay manager, tampoco, que cada vez que empieza una temporada, la termine con el campeonato. Que cada vez que empiece una temporada de 93 juegos, termine con 93 victorias. No hay ni uno solo en el béisbol profesional, en el mundo. Eso hasta te lo en el garantizo. hasta en el amateur no creo que haya alguien que tenga porcentaje de mí. No lo hay, no lo hay. No existe. Yo quiero prácticamente cerrar diciendo, Mateo Gil se apellida Gil y eso hay gente que le causa escorzor en la piel, que existe ese parentesco entre el manager y el pelotero. Nacido en el 2000. Ojo, no habla español y eso le puede quitar mercado, puede sonar hasta chocante, pero ya ahí te estás metiendo con otras cuestiones que están fuera del terreno de juego. Pero nacido en el 2000, 24 años, ya fue titular en una serie del Caribe en donde su equipo llega a la final invicto con todos los juegos ganados. No la termina ganando Charros de Jalisco representando a México y a la Liga Mexicana del Pacífico, pero llega a la final y se enfrenta a un equipazo. Lo que terminó presentando República Dominicana fue formidable. Leyendas auténticas desde lo que terminó metiendo al terreno de juego el equipo de Albert Pujols. A ese equipo se le compitió, a ese equipo se le puso a padecer y tenías un tercera base de 24 años. Si su apellido no fuera Gil, ¿qué se estaría hablando de la proyección de ese pelotero de 24 años que se metió a una final de la Serie del Caribe con la novena mexicana? Sí, otra cosa. Entonces el Gil, para algunos les sirve para estar ahí y para otros... O si Gil hubiera estado, Gil Benjamín, sí, hubiera sido el manager de los Tomateros, sí, que se le ganó en la final con su hijo en la tercera base. El hijo le pegó al papá. Sí. Pero como están juntos... Existe ahí la disparidad de análisis, porque insisto, es un proyectazo de pelotero, sinceramente. 24 años, ya la experiencia que tiene, la solvencia que maneja, y termina siendo figura en el juego definitivo de una Serie de México ante Tomateros en el terreno de juego, en el Parque Pelota de Culiacán. Eso para nada es sencillo. Y sobre todo, yéndonos a ese último juego de la serie que termina coronando a Charros, ¿cómo lo comenzó? Lo comenzó con dudas y lo comenzó con errores y lo terminó siendo la figura de ese juego. Sí. Y esa actuación levantó en muchos
rechifla, ¿no? Sí. Que entristeció a la familia porque, como lo dijo Benjamín, ese muchacho aquí creció en este parque y que ahora le sirven para que vean, o sea, así es esto y ni modo, no va a cambiar porque la naturaleza es nuestra naturaleza y son las cosas que observamos, siempre buscando un pero, pues. Porque es más sencillo el análisis. Voltear a ver los números cuesta un poquito de trabajo. Voltear a ver el juego completo y ver en qué falla, qué tiene como virtud, cuesta trabajo. Finalmente decir, el manager se apellida Gil, el pelotero se apellida Gil, debe ser malísimo. Debe estar ahí nada más porque es hijo. El hijo de su papá. Exactamente. El hijo del manager. Exactamente. Entonces es como hablar de los umpires o hablar del arbitraje en otros deportes. No veo el juego, ojalá que se equivoque el árbitro y a partir de ahí yo me analizo todo lo que pasó en el resto del tiempo con lo que haya marcado el árbitro. Es así. Yo quiero que alguien se siente a ver toda una temporada de Mateo Gil y si después de eso quiere criticarlo, perfecto. Sería charla beisbolera. Si no, si somos pragmáticos y simplistas, al final simplemente estás denotando fobias y filias. Y eso creo que le hace más daño al negocio de lo que lo beneficia. Sí, sin duda. Charlos, de Jalisco, Liga Mexicana, proyecto que va caminando. Hay que estar al pendiente de todo. Marcas que a final de cuentas son eso, ¿no? Una marca que te va a llevar el nombre del equipo al libro de los récords de la liga. No es fácil el robarte 12 bases en un juego y todavía recortado a 7 entradas por la neblina y en Saltillo. Pero son cuestiones propias de el nuevo formato de Charlos. Sí. Ya no es un formato del equipo que va a pegar 70, 80, 100 jonrones en la temporada, pero ya está cerca de robarse 100 bases. Sí. Y ese béisbol también le gusta a una importante cantidad de aficionados. Queda claro qué es lo que quiere dentro y fuera del terreno de juego y me parece que eso es a la gente que hoy le gusta más ver a dos tipos que van buscando robarse segunda y tercera que a uno que pega un home run 10 veces. 10 home runs en una temporada. 10 home runs en 68 juegos y te idolatran. Sí. Y un tipo que en un juego se roba 4, 5 bases en un juego. Te muestra dos cosas. El que pega los home runs te muestra una, el poder que tiene, ¿no? El otro te muestra dos. La habilidad de envasarse y la habilidad y velocidad para desplazarse en las almohadillas. Y que quede asentado en la historia que estos charros ladrones son sin Billy Hamilton, que está lesionado. Los ladrones de Zapopan, lo acabas de decir. Otra que le pusimos ahí a los charros. Los estafadores. Los ladrones de Zapopan. Pues bueno, charla beisbolera como siempre, mi estimado Carlos, un placer. El placer todo mío. Invitar a la gente que se suscriba al canal, que active la campanita, que nos siga en redes sociales, porque este proyecto va a crecer de la mano de usted. Así que échenos la mano y sobre todo deje su like, que esta plataforma lo pondera como agua en el desierto. Así que gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias. Todos ustedes que estén muy bien. Sígala pasando bien.